Hola amigos, bienvenidos a Rimbel 35. ¿Qué tal estáis? De nuevo estamos en el Congreso Mundial de Ufología y aquí nos hemos encontrado con el mítico Miguel Blanco. Espacio en Blanco, uno de los programas radiofónicos más importantes y pioneros en España sobre los misterios. Me ha entrevistado Miguel 2 veces ya en su Espacio en Blanco y cuando lo he encontrado le he dicho: Miguel, me debes una, ¿verdad? Y aquí estamos para pagarlo. Y aquí estamos. Entonces, bueno, tengo unas preguntas para hacerte. Mira, eres periodista, psicólogo, antropólogo, un aventurero que ha visitado más de 140 países del mundo. Casi nada. Todo esto buscando el misterio. Entonces mi pregunta sería: ¿qué le dirías a alguien que negara la presencia alienígena en el pasado remoto? Falta de información, falta de neuronas y alguna que otra cosa más que no quiero comentar porque es una televisión. Pero el negar un hecho tan claro como el que está descrito en todas las tradiciones es algo que denota eso, poca capacidad de comprensión y sobre todo de creerte esas verdades que nos han inculcado en la educación, ¿no? Ayer hablábamos Hopis, pinturas rupestres de 10, 30.000, 40.000 años, tradiciones en Egipto, tradiciones en la India, en todos los lugares, en México, en los incas, está esa presencia de algo que no se sabe qué es. Ellos los llamaban dioses y curiosamente, incluso nuestra propia tradición Yahvé, y curiosamente todos ellos dijeron que iban a regresar. Todo eso está ahí y simplemente es abrir los ojos y tratar de entender la historia tal y como nos la han contado y no como nos tratan de meter, o tal y como era, mejor dicho, entre comillas, y no como nos la han contado, tratando de ocultar eso que es tan tremendamente importante. Eso, el hecho de creer eso invalidaría muchas de las teorías de la religión actual, que en muchos sentidos se ha convertido en un negocio. A mí, cuando era un sacerdote egipcio y cuando llegó a Akenatón, sabes que estábamos allí en Tebas, cada uno teníamos nuestro negocio montado, llegó un faraón que dijo: fuera todos los dioses, solamente existe Atón, el dios Sol. No jorobó el negocio, ¿sabes? Entonces, las religiones siempre han sido un negocio para toda la humanidad. Exactamente. Eres de los que piensan que los ovnis son un fenómeno multidimensional que abarca el mundo de los espíritus, el misticismo, la parapsicología. Es decir, ¿piensas que todo está interrelacionado? Sí, ayer lo decíamos, ¿no? Es muy curioso porque el fenómeno se ha ido manifestando desde el principio de la humanidad y ha ido adaptándose a cada momento social que estamos viviendo, momento tecnológico incluso, momento de comprensión intelectual de los seres humanos, ¿no? Al principio eran, vete a saber, luminarias, en otro tiempo eran escudos, que era lo que ellos tenían, en otro tiempo apariciones, que se dan siempre en lugares muy concretos donde hay esas luces también. Pasaron a ser ángeles por otro lado y luego llegó el moderno fenómeno de los ovnis, que ha ido variando, ¿no? Yo creo que es un mismo fenómeno de una complejidad intelectual, o para entender, bastante extraña, pero que se mueve en esa multidimensionalidad en la que estamos. Y por eso se explica que en un momento puede aparecer como si hubiera abierto una puerta perdón, y de repente desaparezca porque se ha pasado a ese otro lugar, ¿no? Y creo que estamos ya muy cerca de comprenderlo. Nuestro mundo, este mundo en el que estamos, esta sociedad, se rige por paradigmas científicos. La ciencia ya, si la ciencia no dice que existe esta mesa, no existe. Tú no eres capaz de verla. La ciencia ya ha demostrado que no solamente nos movemos en esas dimensiones en las que estamos, sino que hay multidimensionalidades. Cuando ya ha dado ese paradigma, ya podemos acceder a esa verdad, y creo que estamos muy cercanos del contacto, de comprender que esos seres vienen de ahí, de esas otras dimensiones, y que nosotros podemos interrelacionarnos con ellos. Sí, incluso parece que estas entidades extraterrestres parece que también pueden interactuar en el campo espiritual. Va muy relacionado el tema. Yo no lo llamaría extraterrestres, extradimensionales. Sí, Bien, evidentemente bien. pueden actuar en cualquier otro plano. Yo he tenido la oportunidad de conocer a gente que tiene dotes, entre comillas, chamanes y gente de por ahí, ¿no? Y es muy fácil entrar en esos otros mundos. Simplemente hace falta tener, a veces, plantas de poder, meditación, lo decíamos el otro día, ¿no? Pero hay una serie de reglas que te dan la capacidad de entrar ahí. Y a mí me parece muy curioso que casi todos los chamanes que toman peyote, ayahuasca, suelen ver serpientes, que es, dentro de la mitología antigua, uno de los símbolos máximos de la sabiduría. ¿Por qué crees que sucede esto?
porque están viendo el origen de las cosas, ¿no? La serpiente es el símbolo del renacimiento, es la energía como fluye, es la oscuridad por una parte, es el fuego por otra parte, esa es otra parte del ser humano, que fíjate qué curioso, está, como digo, en todas las tradiciones, tú lo decías, pero que la Iglesia Católica ha tratado de... es malo, el diablo, el símbolo, no sé qué, sin embargo es algo que representa... Sin embargo es algo que representa eso, la sabiduría, y aquello que se oculta y vuelve a salir de repente como un acto de renacimiento, ¿no? Muy curioso, ese mí de la serpiente me ha llamado la atención. En esos 100 y pico países que he visitado, lo he ido buscando. Y está en todos los sitios el símbolo de la serpiente, en todas las culturas. Entonces, ¿qué tendría este bicharraco que causa asco? Causa asco porque no lo han metido... Una serpiente es mala, no sé qué, no sé cuánto, yo las adoro, ¿no? Quizá porque han hecho muy bien su trabajo para ocultar esa otra parte de la realidad, que es el conocimiento, la sabiduría. Exactamente. Después de tantas experiencias buscando la estela del paso de estos seres, me gustaría que me dijeras cuántas razas crees que nos han visitado. ¿Tienes una visión clara sobre cómo son estos seres a nivel de aspecto físico? Te contesto siendo bueno o siendo malo. Como tú quieras. Me importa un bledo. ¿Te importa un bledo? Ni lo sé. O sea, el tema de la catalogación de razas no es un tema que te preocupe. No me meto a hacerme disquisiciones mentales porque es complicarme la vida, ¿no? Como son energía pura, que son capaces, iba a decir que los que yo conozco, es una forma de hablar, ¿no? Vale. Son capaces de adoptar cualquier tipo de forma, energía, lo que somos nosotros que todavía no lo sabemos, luz, ellos quizá más purificada porque tienen un nivel de conciencia más elevado, ¿no? Y cuando comprendes eso, la energía ni se crea ni se destruye, se transforma. Yo he tenido experiencias en Montserrat y estoy bastante de acuerdo contigo en esta concepción, porque he visto cosas que no se ajustan dentro de los parámetros físicos y parece más que estamos hablando de energía. Evidentemente, es lo que hay. ¿Cuál es la cultura que según tú encierra más misterios y la que más te ha seducido? Dogones, por ejemplo, África, perdidos en mitad de una falla, la falla de Bandiagarán, que de repente tienen escrituras que te deja alucinado. Hopis, allí arriba en las praderas norteamericanas, ¿no? Cuando entras en contacto con ellos, alucinas lo que están contando, los escritos, pinturas que tienen, ¿no? Hablando de esos seres de por ahí, ¿no? Pero quizás si hiciera resaltar a alguien, te digo los de la gente de Mali, los dogones, y luego los mexicas, mayas también es algo increíble. Una pregunta, ¿has estado con los dogones? Sí, tuve la oportunidad. Sí. ¿Es cierto lo que dijo una vez JJ Benítez de que le habían contado que en un momento dado del pasado estos gnomo que les habían conferido ese conocimiento astronómico de Sirio A y Sirio B, en un momento dado llegaron Sirio C. Y Sirio C, perdón. Les chuparon la sangre a través de una especie de tentáculos que les introdujeron por la nariz. Esto lo dijo JJ Benítez. ¿Has podido corroborar esto? No, yo no tengo esa información. No tengo esa información. ¿Y qué te suena de todo esto? ¿No te encaja? Prefiero no decir nada. Vale. Me quedé yo desde el punto de vista antropológico, ¿no? Y me contaron cosas súper maravillosas que habían hecho esos seres venidos del cielo, que tenían la dentadura muy puntiaguda, pero no me contaron nada de que absorbieran sangre ni nada, ¿no? Que fuesen hostiles. No, en un principio les ayudaron a generar toda esa cultura que tienen allí en mitad de ese lugar perdido de África, y se marcharon y dijeron, ya volveremos. Exacto. Tú sabes que la cultura sumeria y babilónica ya habla de los seres del agua, los hombres pez tipo Oannes. Sí, señor. Es muy curioso porque la representación es prácticamente la misma que describen los dogones. Sí, señor. Se parece mucho, no solamente eso, sino de otros muchos lugares. En Turquía he visto, en el Museo del Hombre en Ankara, hay representaciones de esos seres exactamente igual que los que yo había visto con los dogones y en otras partes del mundo. Tú que conoces tanto sobre los mayas, después del 2012 y todo ese marketing que envolvió la profecía, ¿cómo interpretas el mensaje de sus códices? Es decir, ¿estamos en el tiempo del no tiempo, cerca de alcanzar el amanecer galáctico? Yo estoy convencido. Ayer decía Sisto que hay una fecha que dan los mayas de ese momento en el que hay un eclipse. Yo lo estaba viviendo en Aqaba, al sur de Jordania, y fue un momento increíble, ¿no? Para ellos ese momento era el inicio de la vuelta de los dioses. Los dioses no vienen de un día para otro, pero ahí se ha comenzado un movimiento de regeneración que vete a saber a dónde lo está llevando, quizá el regreso de esos seres que vienen de por ahí, ¿no?
El 2012 era otra historia, era el fin de un tiempo. El fin de un tiempo, que se interpretó como el fin del mundo. Bueno, Sí, bueno, toda esa la historia. película famosa de Roland Emmerich. Cómo trata el poder establecido de tergiversar las verdades que son más auténticas, ¿no? El fin de un ciclo, como el año 2000 terminaba el año, el milenio, el siglo y comenzaba algo nuevo. Y esa es la oportunidad que tenemos, que la estamos de alguna manera desaprovechando desde mi punto de vista. ¿Crees que estamos a punto de asistir a un contacto global con extraterrestres de alguna forma o esto crees que es una utopía? Lo llevo diciendo hace muchos años, eso puede parecer que dar una imagen de que estoy zumbado, medio loco, ¿no? Estoy convencido que no tardando mucho, por esa comprensión que te digo de la multidimensionalidad, por todas las informaciones, las presiones que tienen los gobiernos. Ayer decía que a ver que si hay una carrera, antes era armamentística, hubo una carrera por el espacio, ahora hay una carrera por información, a ver quién es antes el que suelta los datos que tiene sobre el mundo de los extraterrestres, si Putin, Estados Unidos o Rusia. Wow. Y ahí estamos, y yo creo que por lo menos dar la gran noticia va a ser no va a tardar mucho. Entrevisté ayer a Stephen Bassett, también lo contaba y me parece tremendo. Ojalá. Ojalá, sí señor. Bueno, sé que lo has contado muchas veces, Miguel, te va a tocar un poco los cojones, pero me gustaría que me ¿Se pueden decir resumieras tacos aquí? tu experiencia. Sí, yo creo que sí. Estamos entre amigos. Me gustaría que me resumieras tu experiencia en Haití, cuando viste ese supuesto demonio. Y tengo que decir a la audiencia que se le ha criticado, se le han dicho auténticas tonterías, pero yo sí me creo a Miguel y me gustaría que nos resumieras lo que viste. ¿Viste un ser que apareció ahí con esos brujos? A mí, déjame que diga, a estas alturas, Sí. lo que puedan decir no me importa. Sé que me han criticado mucho, sé que alguien que dicen con la posición que yo tengo no puede contar esas cosas, pero yo cuento la verdad. Pero es que este es mi canal y yo te creo. No, y por a lo mí- tanto me importa un pepino lo que la gente Yo lo he diga. contado en televisión española y lo he contado en muchos lugares, ¿no? Exactamente, Miguel. Lo que vi en Haití, en un ritual de magia que no era vudú, de repente apareció un ser. Ellos decían que contactaban o habían hecho un pacto con el diablo. Ellos decían, la gente con la que estuve, que habían pactado con el diablo y que podía llegar a verle, ¿no? Yo venía del Amazonas, venía con un equipo de televisión, dejé a la gente del equipo descansando y me fui con un tipo que había contactado con la gente de la embajada española a buscar dónde hacían rituales de vudú. No había ninguno porque queríamos grabar un ritual de vudú auténtico. Al final nos llevaron a un lugar y me dijo, aquí es donde vas a ver el diablo, que él me lo decía de vez en cuando mientras iba en el coche. Yo no le creía. El brujo era el segundo bokor, un gam más importante de la isla, el segundo brujo más importante de Haití, y trabajaba tanto con la mano derecha como con la mano izquierda, magia blanca como magia negra, ¿no? Tenía un aspecto, así, un cierto aspecto extraño, ¿no? Me llevó a un lugar, apareció allí una caja, hicieron, para hacer la historia corta, un ritual, y al cabo de un momento dentro de la caja sonó una voz muy extraña que empezó a preguntar en creola a ellos, preguntó quién era yo, se dirigió a mí en principio en francés y luego en español, castellano perfecto, y a mí todo aquello me extrañó, pero yo pensaba que era un truco. ¿Cómo era la caja? Más que una caja era, yo siempre lo he definido como una caja de zapatos grande, ¿no? 1,50 m de altura, como 2 metros de larga y 1 metro y pico de ancha. Y estaba toda tapada con una tela. Y yo previamente, antes de comenzar el ritual, levantaron la tela y estuve dentro viendo lo que había, tocando, etcétera. Y había cartas del tarot, había cuchillos, había muchas manchas de sangre, había toda una parafernalia allí puesta, ¿no? Comenzó el ritual, cerraron y ya te digo que en un momento determinado de repente sonó una voz y dije, aquí hay un truco, porque una voz que sonaba gangosa y como filtrada. Y dije, hay una manguera que yo no he visto y hay alguien en el otro lado que está hablando a través de la manguera, ¿no? Me preguntaron que yo qué quería. La voz de dentro me dijo, ¿quieres hacer daño a alguien? ¿Quieres matar a tu mujer? Yo no estaba casado. ¿Quieres matar a algún enemigo? Dije, no, solo quiero verte. Me insistieron que era muy peligroso y yo insistí, digo, quiero verte. Previamente me habían hecho comprar una botella de ron y algunos objetos que serían la ofrenda a ese ser, ¿no? Y yo metí la botella de ron debajo de aquella tela que yo separaba la caja, ¿no? Y efectivamente desde dentro hubo algo que tiraba con mucha violencia de esa botella y dije, hay alguien dentro de verdad, ¿no? Entonces insistí que quería verlo, pusieron una barrera de sal entre nosotros y la caja y abrieron. Y apareció un tipo, todavía tengo la imagen muy clara, ¿no? Pequeñito, 1,20 m de estatura, blanco, mucho más blanco que tú, una tez pálida. Muchas gracias. Algo debes de tener tú.
de ese lado oscuro. Sí, supongo que sí. Con una tez pálida, blanquísima, llevaba una perilla, ojos amarillos inyectados en sangre, con una mirada tremenda, y estaba a la altura, 1,5 m de mí. Os pido disculpas porque tengo la garganta. Sí, yo estoy igual que tú, Miguel. El aire acondicionado a mí me mata. Y ahí dentro hay un aire acondicionado. Para matar debe ser a todos los extraterrestres que hay. Ya te digo, apareció. Sí. Nos quedamos mirando. Él levantó la mano a aquel ser y yo quise tocarle también. Y me dieron un golpe. Le estuve mirando largo rato. Entonces el tipo desapareció. Había aparecido desde el fondo de la caja caminando así, moviéndose. Era un tipo bastante anciano, ropas muy andrajosas. Pero a mí no me dio miedo, ¿no? Fue tan potente la visión que dije, wow. Desapareció, terminó toda la historia. Antes de eso, me dijo un montón de cosas de mi vida que nadie conocía. Ostras. Y me hizo una profecía, el cacho cabrón. La profecía era que iba a perder negocio, casa, novia, y que iba a estar gravemente enfermo de los pulmones. ¿Se dio todo? 6 años después, yo viajé varias veces para ver qué era aquello, todo aquello que se había dicho aquel ser, se cumplió. Para mí eso es una razón de que era cierto. La segunda, y más importante, Gelín, que así se llamaba el brujo, y sus primos eran una panda de avariciosos, entonces no querían más que sacarnos pasta. Y me decía, mira, hay un ritual que podemos hacer, un sacrificio de un niño recién nacido, y te cobramos 60 euros, 10.000 pesetas al cambio, que era mucho dinero en aquel tiempo para Haití. Evidentemente nos negamos. El siguiente ofrecimiento que yo les hice cuando vi El Diablo, que no pude grabarlo porque las cámaras las teníamos en el hotel, dije, tío, necesito grabar esto que he visto. Y a ellos les pareció bien, dije, te doy 500.000 de pesetas, 3.000 euros, que para ello era una fortuna. Dijeron, por nosotros sí. Dice, pero tienen que aceptarlo El Diablo. Le preguntaron y El Diablo no se quiso grabar. Y que no. No. Y perdí la oportunidad de hacerlo. Para mí eso era una prueba de que realmente debía haber algo potente ahí, porque si hubiera sido un truco, me hubieran cogido los 3.000 euros y me hubieran puesto 3 diablos. Muy bueno, Miguel. Sí. Fui 6 veces más a Haití. Una de las veces, todas las veces que fui, no me querían volver a llevar a ese lugar. Y uno de los últimos viajes que fui con Manuel Caraballal, no sé por qué aceptó el tipo. Dice, vamos. Fuimos. Ya no recuerdo si era exactamente el mismo lugar, ¿no? Pero la parafernalia era más o menos la misma. Había aquella caja, etcétera, etcétera. Pero nos dimos cuenta de una cosa enseguida, Manuel Caraballal y yo, que somos ya un poco viejos en este tipo de cosas, ¿no? Yo estaba en un borde de la caja y me di cuenta de que era más corta mi visión que por fuera. Había un doble fondo. Y en ese doble fondo, que no lo tenía la caja original, había un tipo que se escondía. Volvieron con la parafernalia, cuidado que es muy peligroso. Claro. Y cuando dijimos que queríamos verle, apareció un negro, una persona de color, con todos mis respetos, bastante grandote, desnudo, tenía un miembro viril que le arrastraba por ahí. Fíjate hasta qué punto me dio tiempo a captar, porque fue una imagen muy rápida, ¿no? Sí. No era para nada lo que yo había visto la vez anterior. Entonces tanto Manuel como yo nos miramos y dijimos, cuando pasamos por detrás de la caja, le damos una patada a lo que hay ahí, si lo hubiéramos hecho nos hubieran matado. La segunda vez fue un truco. Hay una versión que está funcionando por ahí, que mucha gente se queda con esta segunda versión, pero hubo una primera que fue esa otra, ¿no? Quizás se dieron nada que ver. Quizás se dieron cuenta de que aquello era un negocio y dijeron, joder, ¿para qué vamos a perderlo? Pues vamos a montar al negrito este, vamos a congojar a la gente y vamos a seguir con la historia. Madre mía, tela. A la vuelta de ese viaje fue cuando yo me puse enfermo y se cumplió la profecía del primer diablo que yo había visto. Entonces eso es incontestable, por supuesto. Y por último, has sido testigo de curaciones milagrosas, chamanes que obran proezas. Todo el conocimiento ancestral de estos sabios, según tú, ¿proviene siempre de un contacto con los de arriba? Sería difícil saberlo. ¿O es algo innato? Yo creo que, ¿sabes lo que es la intuición? Esa capacidad que hay que te comunica con algo que está ahí gigantesco. Yo creo que es eso. Desarrollado ese hemisferio del cerebro que te da esa capacidad de intuición, de imaginación, y esos seres son capaces de conectar el registro acásico, otras dimensiones, llámalo como quieras, ¿no? A veces se transmite de padres a hijos, de voz a voz, en generaciones, un conocimiento ancestral que ha habido, que es empírico, pero luego hay un contacto que de repente te hace conectar con eso y te da toda esa sabiduría. Yo creo que va por ahí las cosas. Miguel, muchísimas gracias, no te robamos más tiempo.
y vamos a seguir escuchando todos los proyectos que consigas tirar para adelante. Seguiremos, el contacto continúa, estar atentos y que sigas con tu trabajo, un placer. Gracias. Y a vosotros, amigos, os emplazamos hasta el siguiente vídeo. Un abrazo para todos.